El lado oscuro de la fuerza es un camino que puede aportar facultades y dones que muchos no dudan en calificar de antinaturales. Primero, ponencia por parte del doctor Ernesto Flores. El doctor Ernesto Flores realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional Mejía, donde obtuvo el honor de ser el mejor egresado en el colegio en la promoción 1997-1998. Fue abanderado del Pabellón Nacional del Colegio Nacional Mejía. Actualmente desempeña su profesión en el ejercicio libre y es docente de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Le recordamos al ponente que tiene 18 minutos, faltando 5 minutos se le anticipará. Muy buenas tardes con todos. Para mí, evidentemente, esto es un honor el poder hacer cada cierto tiempo Derecho, Arte y Cultura. En esta vez hemos elegido a los Jedis, a Star Wars, como un fenómeno cultural, un fenómeno propio de la cultura popular. Y antes, inclusive, del último estreno de la 9ª película, con la que cerrará un nuevo ciclo, queremos hacer un análisis referente precisamente desde la óptica jurídica. Por mi parte, voy a hablarles del arco argumental Jedi versus Sith, pero antes de eso quiero hacer una pequeña introducción. En relación a la franquicia de Star Wars, que evidentemente fue creada por el visionario George Lucas, su primera entrega en 1977, definiría y cambiaría de manera completa y crearía un antes y un después de su obra maestra. Daría paso a libros, juegos, series, parques temáticos, filosofía, inclusive una religión. Este inusitado éxito dudo que su creador lo hubiera predicho. Pero no me voy a detener en cuestiones técnicas, ni siquiera en la historia de la saga, sino adentrarnos con Lord Bane en la historia Sith y comprender un poco mejor el legado oscuro. Iniciemos con ciertas puntualizaciones. La Guerra de las Galaxias tiene como punto de partida la batalla librada en Yavin, cuando se destruye la primera estrella de la muerte, desarrollada en el episodio 4, Una nueva esperanza. A partir de este hecho nacen dos épocas, antes de la batalla de Yavin y después de la batalla de Yavin. Bane vivió 1026 a 980 antes de esa batalla. Es un humano, creció en el planeta Apatros, un planeta minero abandonado, en el cual, a pesar de no haber tenido la protección de su familia, inmediatamente o prontamente se liberaría del yugo de sus opresores y se convertiría en un ícono Sith. No solo es conocido por la regla de dos, sino también por su capacidad, y es alguien que medita, planifica y no permite que las emociones lo dominen de manera completa. Hablemos del origen de la regla de dos. El arco argumental de Jedis versus Sith se desarrolla 1000 años antes de la batalla de Yavin. Su creador es Darko Makan, que nos muestra una narración que girará en torno a la guerra a gran escala que se lleva entre estos dos grupos de caballeros de la fuerza en el planeta Rusan. Arco dividido en 6 volúmenes. Estas entregas, dibujadas por Ramón Bax, definirán el significado de la fuerza, los Jedis y Sith, sus aspiraciones, su compleja organización y la sed de poder, las normas y reglas de ambos bandos. La historia, entintada por Raúl Fernández, identifica varios eventos relevantes, como el origen de la regla de dos de los Sith, el comienzo de Sana, la primera REM bajo esta modalidad, el primer contacto entre Elia y Bane, sus primeras palabras y cruce de destinos, la última utilización de la bomba mental como medio de destrucción masiva, el desarrollo del carácter y la madurez de Lord Bane. Como es costumbre, en Star Wars es narrada a través de
personajes, llamémoslo así, terciarios. En este caso, el Jedi vs. Sith está narrada por 3 niños provenientes del planeta Somorrit, que son los hermanos Darovit y Sana, y su primo Hardin, que nos llevarán por los caminos de la fuerza y la oscuridad. Los caballeros Jedi y Sith usan armaduras como símbolo del tiempo antiguo en el que se encuentran. El relato inicia con una muestra de la dureza y crueldad de los Sith frente a la vida. Un Bane, apenas recuperado de un atentado sufrido por sus propios compañeros oscuros, desata la ira sobre una familia recolectora de chatarra. Conforme avanza el planteamiento, nos revela la visión política de Darth Bane acerca de la Orden Sith, su transformación, sus limitaciones. A continuación analicemos un evento que sucede en las páginas 5 y 6 del volumen 2. Una vez que ha logrado su recuperación absoluta de los efectos del veneno inoculado en su cuerpo, sin rencor en su alma, Bane se dispone, a encontrar a sus colegas traidores para seguir combatiendo a los Jedi. Ha meditado profundamente el temor de los otros Sith, los entiende, recapacita sobre aquello y concluye que están aplicando de manera errónea el poder del lado oscuro por parte de la llamada Hermandad de la Oscuridad. Por lo tanto, se dispone a cambiar el legado de la orden. Su voluntad se mantiene y está en calma. En uno de los bosques de Rusan se ha librado una gran batalla. Encuentra a un combatiente Sith. Con él inicia un diálogo que revela el pensamiento político de Bane. El Sith agonizante le explica que ha tenido una espléndida batalla, de la cual él estaba orgulloso de haber participado, que Bane se lo había perdido, que era un honor morir también en esa batalla. Los Jedis también participan de este pensamiento, podemos decir, de morir de manera honrosa en el campo de la batalla. Bane, por su parte, tras una larga carcajada, le explica al agónico que morir en batalla es una cosa desoladora. El esplendor es para los vivos, le replica. Sentenciando que ha sido un total desperdicio de recursos, interroga al caído sobre el autor de semejante idiotez. A lo que le contestan que fue Lord Khan. Su admiración vuelve a su rostro. Khan se le llama a sí mismo un lord, pero su compañero oscuro también clama por ayuda para sobrevivir y le pide condescendencia de un lord a otro lord. Bane, rematando al agonizante, se pregunta, ¿es que todos ahora son lord? Es un cuestionamiento directo a la falsa democracia e igualdad que ha instaurado Khan en el seno de este nuevo proyecto de Orden Sith, la llamada Hermandad de la Oscuridad, en donde todos son lores y todos participan por igual. Decide entonces confrontar a su líder. Critica su plan de combate definitivo para erradicar a la amenaza Jedi. Le inquiere que se ha autoproclamado Lord Sith, pero actúa como un cobarde y le disputa en saber cómo tuvo la osadía de envenenarlo. Khan ofrece disculpas, pero Bane lo detiene y le explica que esta decisión para él ha sido valiente y hace que le respete. Él mismo se cuestiona cómo un simple veneno lo afectó. Se da cuenta que el lado oscuro también se extiende de manera reducida, débil. Comienza su análisis filosófico. En sus palabras, hasta el vino más poderoso no puede ser saboreado en las aguas de un débil océano. Nietzsche lo resolvió al indicar que hay que convertirse en un océano para recibir sus aguas sucias sin ensuciarse a la vez. Darth Bane sería el primer Sith en entender el verdadero potencial del lado oscuro, de la fuerza. Sería el primero en concebir que este poder, al diseminarse en varias porciones, se atenúa y deja de influenciar. Se convierte en un pretexto, por eso no regresó con venganza por su atentado. Intuyó que el camino del lado oscuro es uno solo, lo que significa que para poder llegar al centro de su influencia se requiere de toda la concentración, alejado de toda ambición personal, de brillo individual y de egoísmo particular, convertirse en el uno. Lamentablemente, aquello que los Sith intentan controlar también les hace débiles, el miedo. No pueden controlar el miedo que le tienen al mismo lado oscuro, además que no están dispuestos a reconocer a un único y verdadero líder.
Bane es el primero en reconocer a la unidad Sith como la verdadera fuente de triunfo frente al enemigo. Su mérito es considerar la alianza para servirse del lado oscuro. Esta alianza debe estar basada fuera del simple deseo de la gloria, de la ambición y de la codicia del poder. Khan, en cambio, apostó equivocadamente. Su forma de pacto se basó en su arrogancia anquilosada y no honró la lealtad de los Sith que creían en él. Los llevó al final a su aniquilación. Ciego por la ira y la inercia, el último plan de Khan será la inmolación de todos con la bomba mental. A la final, todos serían destruidos. Los Jedi, asimismo, se equivocan y matan. La emoción de la desesperación las orilla a eliminar cualquier interferencia en su batalla. Su actitud ante unos seres inofensivos nativos del planeta Ruusan, los Bouncers, traducido como los brincadores, desatará la ira de Sana, quien aprende de la injusticia Jedi. Así como Sana, habiendo vengado a su amigo y protector La y de sus asesinos Jedi, su destino de conocer a Bane, quien le interroga sobre la muerte que acaba de causar, ella responde: matar fue restaurar el balance, hace de la vida algo soportable. Comienza la meditación de Bane. El orgullo de los Jedi es su honor, que los ciega y los lleva a un final que pudo ser evitable. Los Sith, en cambio, su codicia los ennecia. Esto los conduce a la locura de la acción sin retorno. Concluye que los Jedi y los Sith, en ambos personajes, el motor impulsor es la ambición de someter al otro, de tener siempre la razón. Y esta ambición desmedida ha llevado a la inercia de la dinámica. En palabras de Bane, fue un total desperdicio. Permite discernir las constantes que rigen la existencia de la vida y la muerte y la fuerza y su lado oscuro. A Sana por fin le interroga con una sola pregunta: ¿entiendes del lado oscuro? Ella le contesta: no, pero todavía soy joven. Una brillante respuesta para una futura Lord Sith. Con esta objeción, ambos se marchan, maestro y discípulo, dejando atrás el pasado, listos para iniciar una nueva era, la era del levantamiento de los Sith. Hagamos una pequeña mirada alrededor de los Jedi. El Jedi dice pelear por lo que debe, pero la verdad es que no lo sabe. El Sith, en cambio, pelea porque se ha convertido en la razón de su ser. El combate es el deber ser del Jedi oscuro. Intenta entender la fuerza desde la óptica de la ofensiva, de la constante entre derrota y victoria. Para crear no se alimentan del uno del otro, su pensamiento es el de prevalecer. Esta dinámica hace alusión a Eduardo Couture. El Sith olvida tan pronto su victoria como su derrota, aprende de sus acciones y sigue adelante, no se detiene en reproches o culpas. He ahí el problema de los Jedi. Viven en la eterna culpa del sentimiento y de la emoción del que se avergüenzan, porque temen que los lleve el lado oscuro. Esta pequeña deliberación nos permite recordar que quienes le han temido siempre al lado oscuro son los Jedi. O mejor dicho, si comparamos el conocimiento de un alto maestro, guardan celosos los holocrones Sith como si de un tesoro prohibido se tratara. No se olvide que son los Jedi quienes han cazado por milenios a sus pares Sith. La Orden, es decir, los Jedi, proponen una vida asceta, alejada del mundo real, escondidos en un templo. Tal acción recuerda al hombre santo que el Zaratustra de Nietzsche encuentra cuando desciende de la montaña. Está aislado y se siente uno con la naturaleza y Dios, pero ha dejado de estar en contacto con los otros de su especie. Ha dejado de convertirse en el puente que supera al hombre. Por el contrario, los Jedis oscuros consideran que las emociones deben ser usadas en la batalla. Esta creencia le valió la estigmatización inmediata y consecuentemente su persecución. Los luminosos no podían pensar que estos nuevos miembros de su orden exploraban una nueva forma diferente de conexión con la fuerza, más física, dirigida hacia el combate. Los maestros Jedi, en vez de ser guías, se convierten en meros observadores y jugadores ajenos de lo bueno y lo malo. Su visión es la única que prevalece. La regla de 2. En cada una de las diferentes épocas desarrolladas en el universo de Star Wars, Jedi y Sith han desarrollado normas y reglas que comparten un significado
entre lo místico y religioso con un tinte filosófico. De esta manera presentan una especie de justnaturalismo, el cual es comprendido solo por los elegidos, vedado para el resto de los mortales o simplemente no asimilable o aplicable. Por ejemplo, en este arco argumental, el caballero Jedi Kilcherney define a los Jedi de esta manera: nuestros corazones están libres de odio, nuestra causa es justa. Nosotros no matamos por diversión u odio, nosotros peleamos porque nosotros debemos. Un interesante código. El problema es saber cuándo se debe. Cómo saber lo que es justo y lo que no. Cómo, en fin, luchar sin emoción. Pero en Ruusan, una vez que se activó la bomba mental, absorbió las almas de sus víctimas en una esfera de energía, dejando a Jedi y Sith atrapados en el tormento del lado oscuro. Al ser alcanzados tanto el honor como la codicia, no pudieron evitar que acabaran con esta reyerta, de manera abrupta y sin vencedores. Solo Bane, efigie de su propia frase, solo los vivos trascienden, comprendió que si la fuerza es una, inevitablemente se presenta en dos. Lord Bane al final comprendió además el amotinamiento de sus camaradas, la necedad con la que se actuó y la incapacidad de aceptar las limitaciones. Es evidente entonces que solo podía existir un alumno y un maestro. El gran problema de los Jedi, pese a ser una orden restringida, carecen de visión. Por eso temen tanto al lado oscuro, porque no saben cuándo uno de sus elegidos se convertirá. Los Sith conocen la fuerza, su lado luminoso y el tan lejano lado oscuro. Estos sucesos encaminaron a Darth Bane a establecer la constante de la vida y la muerte, y asimismo lo condujo a la única conclusión posible, la de una constante aún más poderosa, la fuerza y su lado oscuro, en donde la necesidad por sobrevivir amplía la visión de los Sith hacia el uno dividido en dos. Esta es la razón para crear una regla tangible, de fácil exégesis, que no admite reinterpretación ni contradicción. Lord Bane en ella ve la necesidad de un solo alumno y un solo maestro para sobrevivir. Si la inmortalidad no se logra con el alargamiento de la vida, esta regla única y simple marca el deseo para la sobrevivencia, más allá de la imposición. Es una regla que está diseñada para perdurar, encontrar un camino para no desaparecer. El humano también crea normas que le ayudan a supervivir en su propia sociedad, evitando de esta manera desaparecer. El derecho es precisamente ese paradigma de la civilización que nos permite, a través de los derechos, que los humanos puedan identificarse con ellos y avanzar. Debo recordar que los Jedi también son partícipes de esta regla de dos, solo un maestro por alumno. Desde el inicio, los Jedis oscuros han buscado la inmortalidad. Algunos han trascendido la muerte, la mayoría no. Pero gracias a esta regla como forma de legado, de supervivencia, de prevalencia, a pesar de las circunstancias, ha permitido la certeza de la continuación de la misión Sith, la firmeza del estudio y la aplicación de la idea del lado oscuro. El Sith comparte con el resto de seres de Star Wars el deseo y la emoción, es decir, que tienen más en común con el resto de ciudadanos que los Jedi, que se sienten ser una raza diferente, elegida, sublime e inalcanzable. El mal llamado Jedi oscuro encontró la indolencia de sus coidearios ante la indiferencia. Quisieron presentar una nueva forma de verdad a través de su creencia y en vez de ello fueron proscritos. Sabiamente, en el filme Matrix de 1999, en el minuto 66, se explica: aquel que niega sus impulsos está negando todo aquello que nos hace humanos. Maus. En este punto cabe una pregunta. Si existe la luz y la oscuridad, en realidad nadie ha llegado a la verdadera oscuridad, porque lo que se conoce es el lado oscuro de la fuerza, es decir, el lado opaco de la luz. Por lo tanto, podría existir una verdadera noche en la cual también exista una fuerza. Al final, algo que no debemos olvidar, que solo en la luz podemos admirar al oscuro, pero solo en la oscuridad podemos apreciar la luminosidad.
Gracias.